Miguel Ángel Vázquez podríamos definirlo, bueno, no podríamos definirlo, es un auténtico hombre orquesta de la poesía y de la literatura española. A su bonomía añade múltiples facetas como librero, como editor, como poeta. Una especie de obra en marcha totalizadora que todo lo abarca, siempre con muchísimo gusto y con esa fe en la palabra poética que hace que empresas de difícil desarrollo lleguen siempre a un puerto hermoso. En la poesía necesitamos gente como Miguel Ángel, que no solo escriba muy buenos libros de poemas, además de un punto de vista muy original, como podréis ver, los que no lo tengáis la suerte de conocer su poesía, están los libros ahí fuera, que han venido los libreros de Sin Tarima, sino además la poesía necesita gente con espíritu, con ganas, con entusiasmo y con felicidad en la cara para sacar los libros de los demás y no solo los propios adelante. Y eso Miguel Ángel lo hace con entusiasmo y se lo agradecemos. Y José Manuel Lucía Mejías, muy buen amigo, ateneísta, presidente de la sección de literatura de esta casa hasta hace nada, y que yo creo que va a ser siempre el presidente inspectore de la literatura de esta casa, porque la verdad es que yo quería aprovechar esta ocasión para agradecerle públicamente como compañero, como ateneísta, la labor extraordinaria que ha desarrollado hasta hace nada, que por supuesto la va a seguir desarrollando porque la sección de literatura no es que esté abierta para él, es que él forma parte de ella. Pero ha sido un año de muchísimos cambios en el Ateneo, como algunos sabréis. Los propios jueves de la cacharrería se volvieron a celebrar el año pasado, cambiando los viernes por los jueves, y el dinamismo, la entrega personal y la brillantez que José Manuel le ha imprimido a la sección, le ha impreso a la sección, han sido impresionantes. Y luego, como poeta, también quiero decir algo de José Manuel, aunque yo no me quiero extender mucho más. Yo tuve la suerte de conocer a José Manuel, y esto no lo puedo decir de mucha gente con la que todavía tenga trato, lo conocí en Argel, en una jornada cervantina muy intensa, y dimos largos paseos por la bahía de Argel. Él entonces ya me regaló un libro suyo muy hermoso, y luego nos reencontramos en el Ateneo de Madrid. Y quiero poner el énfasis, porque además aquí están sus libreros de Huerga y Fierro. Toda su producción poética es muy buena, es brillantísima, pero quiero poner énfasis en un libro que os invito a que asomáis a él, que lo compréis, que lo disfrutéis, que es Kabul, Crónica de un silencio. Yo creo que es de los libros de poesía más difíciles de escribir que yo he leído en muchísimo tiempo, porque aborda toda la tragedia de Afganistán desde un punto de vista poético, de crónica narrativa, de prosa poética en marcha. Y no solamente se pone en el punto de vista de las mujeres afganas allí, sino también en el de todos, en el de los propios edificios que se van quedando vacíos, las oficinas que de pronto son cementerios en los que hasta hace muy poco hubo vida, esos centros de estudio de español en los que ya nunca más se va a volver a estudiar español, esa chiquita que iba a ser directora de orquesta y que al día siguiente del estreno de una obra, un talibán se inmoló allí y explotó el edificio. Y no solo eso, sino también la llegada de los expatriados, de los exiliados, de los desterrados por el terror, los que llegan a España, cómo se encuentran con otro paisaje tan diferente, la odisea de quienes cruzan el desierto esperando poder subirse a un avión que los saque de Afganistán, y sobre todo nuestra indolencia y nuestra ignorancia permanente de todo aquello que ya es una noticia pasada y sigue siendo vida sufriente para mucha alma humana, ¿no? Es un libro que me ha conmovido y perdóname Miguel Ángel, pero quería dejar constancia no solo porque están sus libreros aquí, sino porque creo que es un libro importante y para nosotros, aparte de las razones personales, del cariño que yo personalmente y por supuesto el Ateneo le tenemos a José Manuel, yo quiero celebrar también ese libro y espero que hoy recite algún poema de ahí, porque después de esto, si no recita... ya. Así que nada, espero que disfrutéis. Muchísimas gracias y a escuchar a los poetas. Gracias. Pues venga, Miguel Ángel, vamos a ello. Venga. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por esta introducción, por estas palabras que me emocionan, que me dan hasta un cierto pudor. Es tremendo estar hoy aquí, gracias al Ateneo, gracias
a esta institución que son los Jueves de la Cacharrería. Gracias, José Manuel, por esta convocatoria. Es, como digo, una alegría muy grande, es un privilegio estar aquí con vosotras, con vosotros, recitando. Es una alegría inmensa hacerlo contigo, poder estar aquí contigo recitando. Y hemos querido, José Manuel y yo, empezar, antes de recitar poemas nuestros, en la imprenta, que es mi librería que está por ahí en Malasaña. Desde hace 2 meses intentamos todos los eventos empezarlos no con poemas nuestros, no con poemas de las poetas y los poetas que van allí a recitar, sino, y es lo mínimo que podemos hacer, en algunos casos desafortunadamente también lo máximo, empezar trayendo la voz de poetas palestinos. Mientras estamos aquí, y es muy importante que estemos hoy aquí, es profundamente importante que estemos hoy aquí recitando y escuchando poesía, mientras estamos hoy aquí está pasando todo lo que está pasando en Gaza. El poema que hemos traído es del doctor Refat Alarer, que fue asesinado por el ejército israelí la semana pasada. Él, 2 semanas antes de ser asesinado, escribió este poema a su hijo. Si yo debo morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unos trozos de cuerda, que sea blanco y con una larga cola, para que un niño, en algún lugar de Gaza, mirando a los ojos del cielo, esperando a que su padre, que una explosión se llevó sin despedirse de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa que tú hiciste volando sobre él, y piense por un momento que un ángel está allí trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, que eso traiga de vuelta la esperanza, que se convierta mi muerte en un cuento, en un relato. El doctor Refat Alarer. Bueno, que es necesario el testimonio y cómo la poesía hace que ese testimonio se convierta precisamente en un espacio común, en un espacio compartido, pero también en un espacio de memoria y en un espacio que en un momento dado nos convoca a través del tiempo. Bueno, mil gracias, Joaquín, la verdad que también a Marifé Santiago Bolaños, a Miguel Losada, es decir, a todo el grupo de los Jueves de la Cacharrería que hemos conmigo inaugurado algo que no hacíamos, que era precisamente estar nosotros también precisamente recitando y no solamente escuchando, que es un verdadero placer poder hacerlo, ¿no? Es un verdadero placer el estar aquí en estos Jueves de la Cacharrería. Todos hemos pasado por los viernes de la cacharrería. Es decir, no deja de ser un espacio que nos convocaba y además nos desafiaba precisamente en la propuesta que en su momento y hace muchos años y durante muchos años llevó Miguel Losada. Eso es también lo que queremos hacer con estos jueves, que sea un lugar que nos convoque una vez al mes precisamente alrededor de la poesía. Yo además tengo una deuda con los Jueves de la Cacharrería, porque cuando en el año, 2011, digamos, me invitó Miguel Losada a participar en los Jueves de la Cacharrería, tuve la mala fortuna, que no deja de ser una suerte, que estaban restaurando justamente este espacio. Anda. Y entonces no pudimos hacerlo los Jueves de la Cacharrería. Entonces, con mucha pena, me dijo Miguel, dice, pues es que va a tener que ser en la Cátedra Mayor. O sea, lo que el salón de actos que antes llamábamos, ahora Cátedra Mayor, ¿no? Y en ese momento estaba escribiendo, pero estaba paralizado, porque tenía un proyecto de libro que necesitaba escribir, pero no podía avanzar en la escritura, que era y se llamaba Mahmoud Diayaz. Más, he dicho 2011, más 2008, 2009. Y se llamaba Mahmoud Diayaz, venía de una fotografía que en un momento dado, en el 2008, vi de casualidad en la prensa, que era precisamente el ahorcamiento de 2 jóvenes de 16 y 17 años en Irán, que les ahorcaban en una plaza pública por haber cometido el gravísimo delito de amarse, de ser 2 homosexuales en una sociedad como la iraní, en donde ese amor no se podía hacer público. No solamente me impresionó la fotografía,
esos dos niños casi llorando en la furgoneta que les llevaba precisamente a una muerte no solamente anunciada, sino pública y además denigratoria a toda su familia, sino que además esa imagen era del 2005. Había estado en los titulares y de pronto había pasado por mi vida y no había llegado, no solamente a llegar a ella, sino que no había nada que habíamos hecho para que eso no se pudiera seguir repitiendo. Pero el problema de la injusticia no es que se produzca, es casi inevitable que la injusticia se tiene que producir. El problema es que se sigue produciendo, que en un momento dado Palestina no es inevitable que suceda una guerra. Lo que es tremendo, injusto, es que esa guerra se mantenga, ¿no? Bueno, pues en ese Jueves de la Cacharrería aproveché lo que llevaba escrito, que era mucho, pero al mismo tiempo estaba paralizado, porque el gran problema es cómo hacer literatura de algo que en un momento dado debería ser un grito, debería ser una verdadera explosión de vida delante de la embajada, en este caso, cuando era Mahmoud Yayaz, de la embajada de Irán. Y aproveché y junté a unos cuantos amigos actores y leyeron las diferentes voces de Mahmoud Yayaz, y aquel día la cacharrería explotó, y explotó también otra vez ese dique que yo había puesto a la poesía, y de pronto, nada más salir, terminé escribiendo y seguí escribiendo y terminé el libro que luego se publicó, ¿no? Bueno, pues con esa idea del testimonio y de ese poema y de ese homenaje que le hemos hecho a nuestros hermanos palestinos tan necesario, pues voy a empezar a leer precisamente de Kabul. Bueno, no era el orden, pero ya Joaquín, ahora ya no puedo al jefe en un momento dado llevarle la contraria. Bueno, Kabul, voy a leer algunos poemas de Kabul. Es un libro que no está pensado para ser libro, nunca fue pensado para ser un libro. Hay libros que los trabajamos, que nos invaden, hay libros que nos llegan, hay libros a los que no nos podemos decir que no, que de alguna manera nos acompañan, pero de pronto Kabul se convirtió en un acompañamiento en la distancia, precisamente a todas aquellas personas que en la distancia había mantenido una relación durante meses, precisamente antes de la llegada de los talibanes el 15 de agosto del 2022. Desde la Universidad Complutense habíamos empezado un programa de crear la Biblioteca Básica del Español en la Universidad de Kabul. Y entonces es una cosa tan bonita pensar que algo que uno puede hacer, que sea una pequeña piedra, un ladrillo que coloca en una sociedad que está intentando regenerarse y tener futuro, y sobre todo hacerlo a partir de la literatura, de la lengua, del intercambio en un momento dado que tiene la poesía, pues era como de pronto hacer realidad muchos sueños que en nuestra cotidianidad no podemos, ¿no? Conseguimos enviar casi 1000 libros a la Universidad de Kabul en junio del 2022, en el último vuelo de militares españoles que fueron allí, porque digamos un acuerdo con el Ministerio de Defensa para poder traspasar los libros, ¿no? Poder llevar los libros. Y de pronto los libros se quedaron en cajones, bueno, en las cajas que les habíamos llevado, nunca habían llegado a la Universidad de Kabul, se quedaron en la Embajada de España, y yo tenía correos de reuniones que íbamos a tener en septiembre, nada más empezar el curso, precisamente para hacer un plan de traer profesores de Kabul para hacerles un máster, una especialización de su vida. Así que cuando el 15 de agosto, como tantos que estábamos, yo en ese caso en la playa, pero bueno, de vacaciones, en lugares, apareció el titular de que los talibanes entraban por las puertas de Kabul, de pronto me encontré con la necesidad de leer, de comprender y sobre todo de acompañar a todas esas personas que en un momento dado habían sido mis compañeros durante meses y que no sabía nada de ellos, que no tenían ninguna posibilidad de tener comunicación. Y sin darme cuenta, empecé a coger apuntes de cómo en un momento dado podía ser esa historia. Y esos apuntes, sin saberlo, eran versos que terminaron día a día escribiéndose, a veces 2 y 3 poemas al día, haciendo una crónica que en el tiempo no funcionara. Yo sabía que Kabul, como todos nosotros, iba a desaparecer, que iba a tener el elemento esencial, digamos, de la vida cotidiana en los titulares de los periódicos, abría el telediario, pero que pasaba un año, iba a pasar 3 meses, iba a pasar un tiempo, iba a haber otra injusticia, otro desastre, y que de pronto eso se iba a olvidar.
y que la poesía es lo que nos permite, en un momento dado, siempre tener esa herida abierta o al menos hacer que esa herida no sobreviva. 15 de agosto. Hoy Kabul se ha despertado en silencio y en silencio permanece. El silencio de los escaparates vacíos, el silencio de las galerías mudas, el silencio de las calles cerradas y de las paredes tiritando de miedo. No hay vecinos, no hay familia, no hay amigos. El silencio de los pasillos inunda las habitaciones de las casas. A lo lejos, del aeropuerto de Kabul llega el eco de las carreras y de los gritos. Pero Kabul permanece en silencio, sin respirar, sin atreverse a respirar, conteniendo el aire de las montañas del norte. Las paredes se han vuelto frías y los armarios tiemblan verticales y tiemblan también los documentos olvidados en el cajón de una oficina. No hay vecinos, no hay familia, no hay amigos. Un fusil permanece en silencio apoyado sobre una de las paredes de Kabul. Un silencio que ensordece, un silencio que amenaza, un silencio que condena. Un silencio que mañana se llenará de nombres y de direcciones, y de un rincón de lágrimas, y de un tiro de gracia, y de un burka, y de una muerte cotidiana que se apodera, por momentos, de esta ciudad que hoy amanece en silencio. $640 en la bodega del avión. 640 esperanzas, sin más equipaje que la memoria, sin más deseo que la huida. Huir de la tierra de tus olvidos, de tu trabajo, de tus muertes, de tu futuro. 640 suspiros y unas manos que se entrelazan y unas miradas que se buscan y unas sonrisas que se encuentran. 640 interrogantes, 640 orgullos que vuelan por encima de una tierra que un día fue la suya, que un día lloró con su lengua el paso recordado de los muertos. Una tierra que es hoy un amasijo de fusiles y de barbas, y de leyes, y de prohibiciones que encortan en dos cualquier sonrisa. Ese es el que... eso es lo que estaba sonando. Estaba yo buscando, digo, ¿a quién le está sonando el móvil? Pero daba un efecto como de chimenea, ¿no? De crepitar, o sea... Sí, efectivamente. Yo estaba como... sensación de hogar, yo estaba cómodo. Calorcito hace, calorcito hace. No así sé. Que la verdad que la cosa del calor... Lo he pensado, pero no te he dicho nada. Digo, estamos aquí con estas maderas, tal, pero... Claro. Bueno, pues del 24 de agosto, que ya avanza todo el caso de los talibanes, acordaros esos 15 días, escribí este manual de supervivencia de una joven universitaria afgana a partir de los testimonios que en la prensa salían, precisamente de esas mujeres que habían estudiado 20 años de, digamos, entre talibán y talibán, habían podido llegar a la universidad y habían podido soñar con que la mujer tenía un futuro. Y todo lo que cuento es a partir de los testimonios de estas mujeres. Manual de supervivencia de una joven universitaria afgana. Primero, quemar los apuntes, los horarios, las matrículas y los certificados en el balcón de casa. Convertir los sueños en cenizas fácilmente manipulables. Segundo, esconder los libros que se habían ganado su espacio en las paredes familiares. Esconder por no poder quemarlos, por no ser capaz de quemarlos. Tercero, ser invisible en las redes sociales, borrar las cuentas
y esperar que el humo y el polvo de las calles vuelvan inútiles las amenazas y la resistencia. Esa impunidad de creer que Kabul nunca caería, nunca volvería a estar en manos de los talibanes. Cuarto, no pensar en nuestro orgullo derrotado, en la soberbia de creer que todo estaba ganado, olvidar las lecciones de los libros de historia y el recuerdo y las advertencias de los más mayores. Quinto, quedarse en casa y evitar salir a la calle, en busca de medicinas en farmacias cerradas. Desviar la mirada de los talibanes que pasean sus fusiles por las calles de Kabul creyéndose amos. Saber que un gesto, una sonrisa, puede ser la muerte. Quedarse en casa, en silencio, quedarse muda, sintiendo cómo va agonizando Kabul a cada instante. Sexto, sobrevivir y no pensar. Sobrevivir y no soñar. Sobrevivir y no lamentarse. Sobrevivir en este mundo nuevo, el mismo mundo de tus abuelas y de tus madres. Intentar sobrevivir sin esperanza ni sueños, repitiendo el guión escrito de las renuncias. Y séptimo, guardar cerca el veneno, tenerlo siempre cerca, morir antes de caer en sus manos, mantener intactos el orgullo y la dignidad, ya que no es posible conservar la vida. Bueno, quiero hacer un homenaje, y esto que ya termino, el último y ya paso a Miguel Ángel, un homenaje a la lucha, porque lógicamente el 31 de agosto salió el último soldado norteamericano de Kabul, se cerró el aeropuerto y de pronto muchos consiguieron salir, pero muchos se quedaron. Y de entre los que se quedaron fue una única profesora de la Universidad de Kabul, la única profesora de español, que al año siguiente consiguió abrir esas cajas, sacar los libros de la embajada, llevarlos a la Universidad de Kabul y Sara, que es esta profesora, pues realmente desde ese momento se convirtió en la única que ha conseguido que el español se siguiera estudiando, hasta que, lógicamente, el tiempo ha pasado y los talibanes han ido cumpliendo su programa, dejando que las niñas no puedan estudiar en el colegio, no puedan estudiar en el instituto y no puedan estudiar en la universidad. En marzo de este año, cuando Sara y sus alumnas quisieron ir a la universidad, se encontraron las puertas cerradas porque ya no les permitían estudiar. Y Sara y sus alumnas no pudieron entrar, pero ninguno de sus compañeros, de sus alumnos, hicieron nada ni protestaron, porque a partir de ese momento la mitad de la universidad se quedaba en silencio. Por eso este es un homenaje, un poema escrito ya en junio del 2022 en homenaje a Sara, a esta profesora que precisamente, a pesar de todo, a pesar de ese Kabul de los talibanes, a pesar de todas las injusticias, ella se levanta todas las mañanas para la ilusión de precisamente seguir manteniendo la educación. Hoy no la dejan entrar en la universidad y ha creado con otras profesoras una escuela clandestina de niñas. Ella se levanta todas las mañanas para jugarse la vida, para que las niñas en un momento dado no pierdan el sueño de que en un momento dado pueden ser personas normales. Kabul, junio 2022. Donde no llega el grito, permanece la memoria. Donde no llega la condena, hieren los versos. Donde no llega la historia, vive la poesía. Donde no llegan las prohibiciones, es necesario la conciencia. Ya nadie se acuerda de Kabul. Las portadas de los periódicos exploran otras geografías y los testimonios de la huida se han vuelto recuerdos evocados en conversaciones cada vez más solitarias. Las cometas de Kabul permanecen heridas en los sótanos,
entre el polvo de algunos libros y de banderas arcoíris. Kabul amanece como todos los días, como todas las ciudades, con sus prisas, con su polvo, con la incertidumbre de la comida y las calles atascadas de silencio y de pasos arrastrados. Sara prepara un día más sus clases de español y lo hace sin libros, sin palabras, sin las gramáticas con las que poder soltar el nudo de las dudas de sus alumnos. Hoy Sara lo va a intentar de nuevo. Hoy Sara lo va a conseguir. Hoy visitará el Museo Nacional con sus alumnas de español. Sara está, pero no vive, como Kabul. Hace 2 semanas las mujeres salieron a las calles de Kabul con hambre, sedientas de las ilusiones prometidas, sin respirar, casi sin respirar debajo del hijab. Y las aceras escucharon de nuevo sus voces y sus gritos, y una vez más las aceras y el polvo y las paredes enmudecieron. Condenadas a la pobreza del silencio, condenadas a ser sombra entre los muros de adobe, condenadas a desaparecer bajo el burka de nuestra indiferencia, de nuestra distancia, de este olvidar la miseria hudiza del polvo del desierto y convertir sus tragedias en un suspiro entre cervezas. A miles de kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de olvido, Kabul amanece. Un día más, bajo el sol del oráculo y las leyes de la historia que se cumplen en las matemáticas de los algoritmos que gobiernan cada uno de nuestros gestos. Amanece en Kabul, una ciudad que un día más está muriendo, como hace un año. Amanece Kabul, un día más, otro día más, bajo la arena del desierto de nuestra indiferencia. Cuando estábamos preparando este ratito que estamos compartiendo, no sabíamos muy bien por dónde iba a ir. Realmente hemos decidido lanzarnos al ruedo, improvisar, confiando en la conversación, y no imaginaba yo, pensando toda esta semana en este día, que nos iba a llevar por aquí, que nos iba a traer la poesía a reivindicar esas vidas que no gozan de los privilegios que tenemos quienes estamos hoy aquí disfrutando de la poesía. La poesía que no sirve para nada, afortunadamente, que no es productiva, que no es una cosa que pueda entrar en las dinámicas del mercado. La poesía es lo más antisistema que tenemos y por eso me aferro a ella. Sí que puede ser útil para traernos aquí, en este espacio privilegiado, a esas vidas. Yo venía, fijaos, el poemario que acabo de sacar lo había convertido como en una ciudad, ¿verdad? Se me había llenado aquí de posits. Pero Rascacielos, no está sí, mal, ¿eh? no está mal, no está mal. Pero voy a empezar con el anterior, que es más como una mano de monstruo, ¿no? De cuento infantil, así con deditos. Aguacate para 4, mi primer poemario, está escrito o está empezado a escribir en una experiencia, me voy a quitar la chimenea yo también un poco, está empezado a escribir en una experiencia fundante en mi vida, muy relevante, que es el año que viví en Honduras, en la Ribera Hernández de Honduras. La Ribera Hernández es una barriada del extrarradio de San Pedro Sula. San Pedro Sula es como la segunda ciudad de Honduras, Tegucigalpa, la capital, os sonará seguramente. San Pedro Sula es la segunda ciudad. Y en concreto, el año que estuve yo allí, el anterior y los siguientes, estadísticamente era la ciudad más violenta de todo el planeta, por encima de Ciudad Juárez. Y en concreto, el barrio en el que vivía yo, la Ribera Hernández, era con larguísima diferencia el más violento de todo San Pedro Sula. Yo me pasé un año escuchando disparos todas las noches, que no sabía si eran disparos al aire o a personas. Yo ese año vi más cadáveres de los que voy a ver de aquí a que me muera. Y ese año tuve un contacto muy directo
muy transformador con la violencia, con una violencia que aquí no me había encontrado. Por eso digo que este poemario es un poemario de violencia, de vida y de esperanza. Lo de la vida y la esperanza es porque el poeta que llega allí es un europeíto, blanco, hombre, cis, hetero, con estudios universitarios y que llega allí convencido de que en un año prácticamente va a conseguir transformar la realidad de esos pobres hondureños. Se lleva el bofetón de su vida y se vuelve de allí, ese Miguel Ángel que vuelve, descubriendo que lo único que podemos hacer, como acabamos de ver en la lectura de José Manuel, ante estas realidades que nos sobrepasan, es callarnos, escuchar, intentar aprender y, en la medida de lo posible, acompañar a los pueblos en sus luchas, tal vez también con los versos. En el libro no quise quitar los poemarios de ese primer Miguel Ángel, que ahora lo leo y digo tremendo pringao, pero me parece interesante para que le acompañéis en ese viaje. Y voy a leer 3 de estos. Y luego en algún momento remontaremos esto porque estamos en Navidad y os vais a ir, si no, ¿sabes? Como con un momento así. Empiezo con el que le da nombre al libro, Aguacate para 4. Aguacate para 4 es un... Yo conocí allí a una persona que considero mi mentor, lo sigo considerando hoy, murió en el año 2020, en pleno COVID, de hecho murió de COVID, y es Ramón Trejo Paz, un campesino de una aldea que se llamaba El Porvenir, un campesino que no sabía leer ni escribir, pero que con diferencia es la persona más sabia que me cruza en mi vida. Yo le acompañaba en un proyectito de agua, él estaba luchando porque hubiera agua potable en su comunidad, y dentro de los proyectos que yo hacía por allí le acompañaba, y siempre iba con una libretita apuntando todas las perlas que decía. Entonces, si en esto que voy a recitar encontráis algún verso que os resuene o que os parezca digno de ser tenido en consideración, probablemente sea una transcripción literal de algo de Ramón Trejo Paz, Don Moncho. Aguacate para 4. Madrugamos. El hambre nos desvela. Somos los peldaños de su bienestar, de los que nunca nadie dice nada. Los olvidados, los sin voz. Somos los perdedores. Nosotros despertamos antes que el sol y morimos cuando cae el día sin chance para ver las estrellas. Somos silencioso cimiento. Somos sombras de un futuro roto. Somos la miseria. Nosotros somos drama y absurdo. Hemos venido al mundo a fracasar y vivimos bajo la ley de Caifás, donde al que está jodido le joden más. Nosotros somos sabios. Nosotros somos viajantes de ustedes, la voz de la conciencia, del privilegio. Les mostramos el mundo al que no quieren ir. Somos el extrarradio del progreso, somos el corazón de la injusticia, somos los pies descalzos y el pantalón chuco, somos el pelo desordenado y el sudor. Somos aquellos que tienen el derecho de morir por miles, de sucumbir para su solidaridad, de ustedes, de ofrendar su vida al tiempo. Nos ahogamos en la tormenta, nos quemamos en la sequía, sucumbimos bajo el temblor, somos los que existen allá donde no existe Dios. Somos la enfermedad curable y la nutrición dudosa. Menú de sopa, tortilla, frijoles y aguacate para 4. Somos lo que no quieren para sus hijos, lo que creen que ya no existe. Somos sarna y cólera y malaria. Somos resignación y nudo de intestinos. Nosotros recortamos los campos que un día les vestirán, mientras que ustedes recortan la ayuda que nunca les pedimos. Somos quien baja la mina, somos quien siembra el maíz, somos quien recoge el azúcar, somos los que rompen surcos con las manos en la tierra de nuestros padres, somos los que añoran la tierra de nuestros padres. Nosotros no estamos preparados para ubicar palabras, pero clamamos justicia al viento. La gritamos con nuestros ojos, con nuestros pies de tierra y nuestras manos de agua, con nuestra expresión ancestral, serena. Somos los que nunca, nadie, nada. Somos
los perdedores. Somos quena y flautas de pan y marimbas y melodías tristes. Somos pueblo empobrecido de ustedes. Somos café y yuca, somos los Andes y el altiplano, somos la selva y la cascada, somos la playa, somos el mar. Nosotros, nosotras, somos el sur. Me llamaba la atención allí, cuando te pasas un tiempo, lo osado que es hablar desde este lado del mundo de los problemas que pasan en Latinoamérica, en Kabul, en otras zonas, desde nuestra perspectiva occidental y desde nuestra concepción de que nuestra forma de entender el mundo y de resolver los problemas es la que vale universalmente, incluido la escala de valores. A mí me sorprendió mucho que un valor que aquí es fundamental, que estaría entre los primeros, si hacemos una encuesta entre los que estamos aquí, el valor de la vida es fundamental. Ponemos la vida, la libertad, la igualdad, lo podemos poner por ahí. La vida en esta zona de la Ribera Hernández no estaba entre los primeros. No estaba entre los primeros porque estadísticamente a una madre de 5, de 6 hijos, alguno se le va a morir en el proceso. Y si quieres mantener la cordura, si quieres mantener con una vida más o menos vivible, la vida no puede estar arriba del todo. Aquí se nos muere un hijo, no quiero pensarlo, y se nos ha destruido la vida para siempre. Se acabó. No hay más. Es el punto final de cualquiera. Y allí es desafortunadamente cotidiano. Por eso desde entonces mido mucho mis palabras a la hora de pensar cómo hay que resolver, pensar, solucionar y demás. Y esto es una tremenda experiencia real. Un niño muerto en el Rapidito. Lleva un niño muerto en el Rapidito. En esta Nissan Vanette en la que nos hacinamos 15 adultos, lleva un niño muerto. Apenas un bebé, su hijo. No le da para la ambulancia. Su rostro, el de ella, también ha muerto. No mira. Solo sus brazos tensos, sus dedos rígidos confirman su latido. Lo arropa. Se dirían a punto de engancharse al pecho esos labios azules, ese pálido beso del absurdo. Recostado en su regazo, junto a un hombre sudando su obesidad de tortillas, tras una viejita seca, entre las voces del busero, bajo el reggaetón de la radio y el tráfico, la muerte cobra una cotidianidad aterradora y gris. Un bebé muerto sin gritos en el Rapidito. Un bebé muerto sin lágrimas ni duelo. Costumbrismo del pobre, paisaje de la miseria, postales de la indignidad. Lleva un niño muerto en el Rapidito, no le da para la ambulancia. Y yo no lo había visto. ¿Cómo se pasa por alto un niño muerto? ¿Cuánto dolor escondido cabe en una furgoneta destartalada? Y voy a terminar un poco arriba para darte paso con este. Cuando me volví, ese Miguel Ángel que volvió, que era distinto del Miguel Ángel que fue para allá, a pesar de toda la violencia que os he contado, a pesar de todo este horror que cuento aquí, no me volví con eso. Y aunque lo cuento, cuando lo recito, es para poner en contexto lo que me traje realmente. Y es que a pesar de todo ese contexto, a pesar de todo ese horror, a pesar de ese laboratorio del infierno que era y es la Ribera Hernández, lo que me traje en un saco gigantesco es la esperanza. La esperanza de unas madres que todos los años organizan una marcha para pedir que se acabe la violencia en el barrio. La esperanza de un pueblo que a pesar de todo esto sigue construyendo y haciendo y demás. Yo le preguntaba a este don Moncho, digo, en esta realidad, ¿tú cómo sigues creyendo en Dios? ¿Y tú cómo sigues teniendo esperanza, Moncho? Me dice,
es que es lo único que tenemos. Si nos quitan eso, pues ya sí que nos quedamos sin nada. Y me pareció revelador. Yo hice un compromiso el último día, en una despedida que tuvimos. Dije que yo ya, me pasase lo que me pasase en la vida, después de conocer esa esperanza, yo ya no tenía derecho, no tengo derecho, no me puedo permitir jamás perder la esperanza. Y por eso, a pesar de todos los horrores cotidianos que nos habitan, a pesar de Gaza, a pesar de un cambio climático que mira con horror las no decisiones de la COP, de la cumbre del clima que se acaba de terminar, me niego a abandonar la esperanza. Esas mujeres que conocí no me dejan, no me dan permiso. Y aquí uno que puede hablar de esperanza y que además habla de cultura y que es el sitio para recitarlo. Es una heroicidad, esto para contexto, allí a partir de las 6 de la tarde no es buena idea estar en la calle, porque es un barrio en el que hay muchas maras y por lo equivalente a lo que cuesta un menú del Burger King, de hecho para comprarse un menú del Burger King pueden matarte. Chavales jovencísimos que viven una realidad súper desestructurada y que encuentran en la ultraviolencia la única forma de encontrarle sentido a la vida. Y una noche, con mis amigos, solo una vez en un año, con mis amigos de allí, chavalitos de 20, decidimos que había que ir al teatro. Es una heroicidad ir al teatro. Es una heroicidad ir al teatro, escapar a la noche y al presupuesto, huir del miedo y el vértigo, conjurar al arte. Es una heroicidad ir al teatro, sortear las balas y el hambre de mañana, aplaudir desbocado y sudar la vuelta a casa, ofrendarse al telón. Es una heroicidad ir al teatro, ahorrar para lo que echen, alimentarse de escenario, sentirse jóvenes normales, confiarse a la función. Es una heroicidad ir al teatro. Ojalá teletransportarse a casa, resistir el escalofrío, qué oscuro todo ahora, ¿qué haría aquí el histrión? Es una heroicidad ir al teatro. Pero han ido. Y qué vivos, y qué dueños, de pronto, del universo y su destino. Bueno, vamos a ir avanzando, porque yo quiero además terminar con unos inéditos, así que porque me interesa a ver cómo va un nuevo proyecto. Bueno, quiero leeros ahora 2 poemas del Fin es solo un accidente, que es un libro que continúa una línea que comencé con Aquí y Ahora, o el primer libro que publiqué con Huerga y Fierro, y la verdad es que ha sido como poner el pilar de una nueva búsqueda. Luego se mezcla esta parte de compromiso, esta parte también de sociedad, pero sobre todo estoy en una búsqueda de la memoria, esa búsqueda además de una memoria personal que termina siendo inevitablemente, al ser literatura, una memoria colectiva, una memoria compartida, en este caso por la gente de mi generación. Quiero leeros 2 poemas y en este caso recordar y hacer un homenaje a 2, digamos, personas, ¿no? Uno es Ángel Guinda, con el que yo aprendí poesía. Ángel Guinda. La noche es menos noche cuando comenzaba aquel programa de radio donde se escuchaba poesía y música clásica. A muy altas horas de la noche, a unas horas de la noche no inventada para un joven de horarios marcados por la sirena del colegio. La casa permanecía en silencio también la calle y las aceras. De la habitación de mis padres llegaban los ecos de 2 respiraciones que se hacían compañía, y a mis pies, nuestro gato instalando su reino, reduciendo aún más las tristes dimensiones de mi cama. Era un día a la semana, tan solo una noche a la semana, pero era suficiente. En medio de esa soledad nocturna de los muebles, de las sombras que terminan siendo geografía y la lánguida luz de la farola en la calle, que ni se atreve a traspasar el umbral de la casa, en medio del equilibrio inestable del sueño y de las sobras de la cena que se pudren en la comida, en la cocina,
ajenas a la perfecta circunferencia de la tortilla, de pronto, a la hora convenida, pero siempre de pronto, como un relámpago o un trueno que no por esperados dejan de sorprendernos, comenzaba tu voz a llenar de versos la noche, a llenarla de vida, de música, como el abrazo de tu sonrisa. Aprendí a leer poesía en la voz de Ángel Guinda, en aquellas secretas noches de poemas radiofónicos. Aprendí nombres de poetas que ya he olvidado, pero que marcaron mis búsquedas en la biblioteca del colegio. Aprendí que la poesía era algo más que describir un mundo con palabras, pero que un adjetivo podía cambiar el universo y trastocar las leyes recién aprendidas de la gramática. Aprendí a emocionarme con el silencio de un poema, a reír con las cosquillas de un verso, a sentir que el mundo era más mundo si se encuentra el poema adecuado, si un verso es capaz de traspasarte el alma. Y todo con tu voz, que era la voz de un amigo. Y todo con tu voz, que era la única que me hablaba de poesía, sin secretos, sin miedo, sin silencio, sin vergüenza. ¿Cuándo me atreví a enviarte uno de mis poemas? Uno de esos poemas recién escritos en que describía una luna, que era más la luna de Becker que la mía, esa luna de piratas y de mares del sur añorados, aunque Pavese tardaría muchos años en llegar a mi vida. ¿De dónde saqué el valor? ¿De qué desesperación de silencio terminé por pasar a limpio uno de mis poemas y lo metí en la botella de un sobre con sellos franquistas y lo lancé al mar del deseado diálogo poético? Aquel poema acerca del reflejo de la luna sobre el mar del silencio de tantas voces nocturnas, estaba llamado a desaparecer en el océano del olvido. Un náufrago más, sin esperanza poética, sin futuro. Pero una noche que dejó de ser una noche cualquiera, mi poema cobró vida en tu voz. Y en tu voz, con el fondo de música clásica, vivió y vino para quedarse. Aquel poema en tu voz se volvió el primer poema. A partir de aquellos versos, este poema vivo en tu voz radiofónica, han venido todos los demás, incluso estos versos que ahora te recuerdan. Ahora que ya no estás, ahora que sigues viviendo en tus versos, en nuestros recuerdos, en tu ejemplo, que como la luna se refleja triunfante en las olas de una vida poética. Tu voz, en medio de la noche, dando vida al poema, devolviéndole al náufrago la esperanza, sabiendo que la vida es nuestra, pero nosotros somos de la muerte. Bueno, y este poema, con el que termino, ya volvemos a pasar, y así vamos haciendo. Es un poema sobre el libro, un poco reflexiona sobre el tiempo, el paso del tiempo, pero es un homenaje a las mujeres de mi familia, empezando por mi bisabuela y todo ese ámbito familiar, siempre tan femenino, una familia extremeña, que es siempre muy matriarcal, digamos, alrededor de ellas, ¿no? La madre de mi abuela murió comiendo una fruta. A media tarde, sentada en su sillón en la sala de estar, en la cotidiana ceremonia de la merienda, mientras sus hijas bordaban en silencio a su lado, y entre las cortinas se colaba el ruido de la calle, de una de las calles más pisoteadas, más transitadas del pueblo, al ser la calle que acababa en la puerta de los bares. Nada aquel día presagiaba el rosario de lágrimas al llegar la tarde.
Nada en la madre de mi abuela presagiaba el final de un juguete que se queda inevitablemente sin cuerda. Como todas las tardes, con la precisión de los relojes familiares, le ofrecieron una fruta que tomó con sus manos infantiles, esas manos acostumbradas a acariciar la porcelana china, y se la llevó a la boca, como siempre, como todas las tardes, en un gesto lento, aristocrático, casi religioso, como si en aquella fruta se cifrara el misterio de una vida entre algodones y silencios matrimoniales. Nadie pudo sospechar que sería la última fruta de su vida. La tarde permanecía en silencio a pesar de los pasos en la calle y alguna conversación lejana y el calor, que era un infierno. Y de pronto, el silencio. Ese otro silencio después de un suspiro. Y de pronto, la mano que pierde su verticalidad y la fruta que cae al suelo en un suicidio imprevisto. Y de pronto, los ojos que se cierran por última vez, sin saber en realidad que será esa la última vez. Y de pronto, las miradas interrogantes por encima de los bordados y una pregunta apenas pronunciada: ¿se encuentra bien, madre? Y de pronto, unas manos que se sienten inútiles y un grito que no es capaz de salir de la garganta, que no se atreve a romper el silencio de la tarde. Y todo parece un sueño, porque todo sucede a cámara lenta, mientras la fruta sigue ahí, caída en el suelo, a los pies de princesa de la madre de mi abuela. Todo sucede siempre en un instante, en un segundo, aunque hayamos estado toda la vida esperándolo. Te toca. Qué maravilla, José Manuel, y qué bien traer el recuerdo de Ángel a este momento. Querido Ángel, que gracias a él y gracias sobre todo a su recuerdo, gracias a su recuerdo y a todos los homenajes que no paran de sucederse un año y pico después de la muerte de Ángel, cuánto queremos a Ángel, que no paramos de celebrarle. Tuve la suerte de entrar en contacto con Trinidad, con la que ha sido su editora de siempre, y que ahora me ha publicado este poemario. Entonces, como me has dejado ahí el gancho del paso del tiempo, y ya que me he traído estos juguetes para complicarle la vida a Laura, yo quiero agradecer a María y a Laura que están haciendo que esto suene maravillosamente bien y que se vea desde casa. Muchísimas gracias. Voy a jugar un poco, ¿os parece? Sí, va a ser una cosa un poco marciana. Venga, Sí, yo que venga, sé. sí. Hemos venido a jugar. Me he puesto jersey de cuello alto, así de poeta. Tengo que hacer estas cosas. ¿Esto está encendido? Sí. Y me vengo a este lado porque es como más performático de repente, ¿no? Se levanta el poeta, se mueve aquí. A ver. Bueno, este poemario, del que hablaré luego un poquito más, esto va a ser una cosa muy cortita y así luego me explayo en la última parte. Tiene 4 partes y una de ellas es del tiempo. Tiene poemas más largos y alguna suerte como de aforismos. Entonces voy a recitar estos aforismos con este juguetito que me he traído por aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto no lo hemos tenido nunca, Joaquín, ¿has visto? Que esto no lo hemos tenido nunca, así está. Poner en peligro otra vez
para perder este miedo a la muerte. No temo tanto a la muerte como al segundo previo. Los viejos huelen al bebé que fueron muertos. Os voy a leer el futuro. Estáis todos muertos. Habrá un día que sea el día de mi muerte, una fecha concreta en el calendario, algo tan vulgar como un martes o un jueves, quizá a las 3 de la tarde, quizá haga sol, un 3 de julio o un 7 de marzo, una última fecha, la marca del ya no más. Hay un día que es mi último día y me espera escondido y cotidiano, con la escasa solemnidad de cualquier otro día en el calendario. No sé de dónde soy, solo sé dónde estuve. No hay sabiduría en el templo si todo el mundo está en el templo. Para sobrevivir hay que morir. Ha quedado muy bien. Bueno, pues para ir terminando, que ya podemos estar aquí todo el tiempo que queramos, pero bueno, también Yo me hay estoy que tomar viniendo algo, arriba, estoy muy cómodo. Pues eso, no, y A mí me dais un micrófono y lo convierto en un arma blanca. O sea, lo malo de estar con la organización es que, claro, ya vamos mirando el Ya. reloj y además total, ¿no? Porque hemos tenido alguna sesión que era imposible parar a los poetas, que ahora era casi ponerse delante, ¿no? nada, Pero bueno, yo me he dejado solo 15 o 16 ya para está, ahora nada, y por ya eso. Sí, está, si con no, yo esto te traigo nos aquí vamos, unos sonetos. Bueno, sí que yo quería terminar con... ¿te imaginas? Y de pronto la gente se va yendo y al final terminamos nosotros solos aquí. Ha habido dos señoras que la performance no les ha gustado. No, Empezaba bueno, y a salía, lo mejor no tenían pasa una nada. obligación, Bueno, tenían el sí, metro. vamos O a sea, no pensar. sabemos lo que pasa. Un Bueno, email mañana, qué tío más raro. bueno, yo quería leeros eso, 3 poemas. Sí que me interesa muchísimo porque es de un nuevo proyecto, se llama, ahora lleva el título de Renacimiento, ¿cómo será? Que es en esa indagación de la memoria, digamos, el primero era Aquí y Ahora, indagaba un poco la memoria familiar de mi padre y también toda una parte del campo. Luego, El fin es solo un accidente, ese paso del tiempo. Y tiene que ver con la indagación un poco del despertar sexual. Digamos, en un momento dado, ese espacio que en este caso, además, pues en mi caso sí que soy un hombre blanco, pero en este caso homosexual. Entonces, bueno, pues toda esa, digamos, búsqueda de un espacio que en un momento dado ha sido también que construirse precisamente en una sociedad donde ese espacio, que ya siempre es tremendo, el de la búsqueda sexual, pues es también complicado, ¿no? Y entonces, bueno, quería leeros, este primero se llama Armarios. Mi abuela tenía un armario al final del pasillo, un armario océano, de madera brillante y un espejo en cada una de sus puertas. Fue el regalo de la madre de mi abuela el día de su boda. Nunca fui de vestirme con la ropa de otros, ni de buscar máscaras en el maquillaje, aunque sí que robé el perfume a mi madre en algunos días de fiesta a la puerta de la iglesia. Pero aquel armario,
el primer armario de mi vida, estaba lleno de cajones y en cada uno de ellos se escondía una historia familiar, un recuerdo de suspiros olvidados. Mientras mis vecinos corrían detrás del balón o se escondían en el frontón para fumarse su primer cigarrillo o intentar completar el inexperto círculo de una caricia, yo me perdía en la geografía océana de aquel armario, me encerraba en el nuevo territorio conquistado y comenzaba, en un rito heredado, a abrir los cajones, uno a uno, poco a poco, con la ceremonia que imitaba la del cura al alzar el cuerpo de Cristo. Y siempre descubría un nuevo tesoro, una carta escondida al fondo debajo de los manteles de Navidad o una fotografía de una sonrisa para todos desconocida de un uniforme que nunca colgaba en las paredes. Aquellos veranos en casa de mi abuela, dentro del armario, conservan el olor a alcanfor y el silencio. Mi madre solo tenía un armario en su habitación, un armario que desapareció en la primera mudanza, un armario de madera barata y de cajones vacíos. Los armarios de mi casa siempre fueron pequeños, demasiado pequeños para conservar secretos, armarios que terminaron siendo empotrados como ausentes, prácticos, que compartían paredes forradas con los pasillos. Armarios sin espejos en sus puertas blancas, oscilantes. Armarios que, como mucho, esconden el misterio de un calcetín huérfano o de una camisa a cuadros que siempre aparece en un rincón con olores de infancia, y al primer beso nervioso detrás de los árboles, con la resina todavía fresca en la punta de los labios. Y poco más puedo decir de los armarios de mi vida. Y poco más quiero decir ahora que se han vuelto transparentes. ¿Veis? Ya se nos tienen que ir. Ya no puede ser, ¿eh? Hasta luego. Gracias por venir, ¿eh? El hombre al que amo tiene unas manos grandes, unas manos que pudieran ser de panadero, unas manos confundidas con la tierra y que en la tierra saca sus mejores frutos, como ahora de los libros, como ahora de mi cuerpo. El hombre al que amo conserva preguntas infantiles en la mirada. Sus ojos brillan tras las gafas de sol cuando me miran en la distancia del primer encuentro. Y ahí está siempre, sonriendo, sonriéndome. El hombre al que amo tiene los pies grandes e impacientes. Han recorrido continentes de ilusiones infantiles con su furgoneta blanca y los decorados de las funciones del gato con botas. Por la noche estiro mi pie izquierdo con el deseo de encontrarme en la orilla de la cama la silueta de arena de su pie derecho. Y así me duermo, con sus pies, abrazado. El hombre al que amo sabe mezclar olores en la alquimia de los pucheros, recordando platos de una infancia recuperada en el hilo de las recetas de su madre, de sus tías, que en sus dedos se vuelven postales enviadas al paladar de los encuentros familiares. El hombre al que amo se conoce el nombre de todos los músculos y les habla con la paciencia infinita del padre cuando levanta arrogante las pesas y cuenta paladeando cada una de las repeticiones. Los kilómetros que ha nadado en la piscina le dan para recorrer varias veces el cinturón del mundo. El hombre al que amo me sonríe cuando me descubre al amanecer, durmiendo abrazado a uno de sus costados. Y me vuelve a sonreír cuando estamos lejos y su sonrisa siempre está aquí y ahora a mi lado, por más que los kilómetros sean esa serpiente que termina por enroscarse con nuestros pies entrelazados. El hombre al que amo besa como los ángeles antes de volverse demonios, con besos profundos, largos, exploradores,
como queriendo llegar a ese yo interior que solo a nosotros mismos descubrimos en los días de tormenta y de flores abiertas. El hombre al que amo tiene la barba y el pelo blancos. Me gusta espiarle cuando se mira en el espejo, cuando se busca arrugas de otro tiempo y le sonríe satisfecho a ese otro que nunca conocí y que se quedó solo, con su pelo negro, sus manos pálidas y su sonrisa de invierno. El hombre al que amo pasea a mi lado por las aceras de la ciudad, a 2 centímetros de mi deseo. De vez en cuando nuestras manos se tocan y se sienten arder en el encuentro, pero nunca paseamos de la mano, todavía no, nunca desde que nos gritaron en la calle. El hombre al que amo siempre estuvo aquí a mis espaldas, sin completar nunca el círculo de la mirada. Solo fue necesario un gesto y su insistencia para que nunca más nos sintiéramos solos, para que nunca más nos separáramos, para estar juntos, como siempre lo hemos estado. Bueno, y termino. No saben lo que hemos sufrido hasta conquistar este gesto. Y no es necesario. Su gesto nace de la cotidianidad compartida y en la cotidianidad de cada día ha de tener su horizonte. Tiene que ser una tarde cualquiera, de cualquier mes y de cualquier semana y en los bancos de cualquier parque de escaleras universitarias. Y en el último escalón, en el ritmo cotidiano de los gestos convertidos en partituras diarias, las manos se entrelazan y comparten el camino, libros, fichas y alguna que otra sonrisa cómplice. Tiene que ser al final de cualquier clase, ni la más recordada ni una de las más aburridas, un caminar entre los edificios y un descanso antes de la despedida diaria en la biblioteca. Y unos minutos sentados los dos en el banco. Y unos minutos con las manos entrelazadas. Y unos minutos de sonrisas y de confidencias. Y de unos labios que se buscan y que se encuentran. Tiene que ser un beso más en cualquier parque. Un beso que comparte barbas y loción de afeitar. Un beso como otro cualquiera. Tan solo un beso. Un beso sorprendido en lo alto de la escalera, con las manos desbordantes de libros y de proyectos, de carteles y una libreta roja llena de versos. Como todos los días, como un día cualquiera. Pero ese beso sorprendido es algo más que un beso. Son todos los besos que se quedaron tiritando en los bancos cotidianos de nuestros parques. Son todos los besos que te di en el espejo, alejado del calor de la silueta de tus labios. Para llegar a este beso que son todos los besos, hemos tenido que acelerar el paso buscando esquinas. Hemos tenido que intercambiar miradas en los escaparates y aguantarnos y soportar la sangre en las imperfecciones de las camisas y en los chistes baratos en la barra de los bares. Hemos tenido que permanecer sin pestañear ante una bofetada y a sonreír mientras nos clavábamos cilicios de vergüenza en las carnes blandas de nuestro miedo cotidiano. Pero todo ha valido la pena. Todo. 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 Ante este beso, que son todos los besos, ante este gesto cotidiano, olvidado, ante este beso que ahora es, por fin, todos mis besos. Bravo. Gracias. ¡Qué maravilla! Muy bien. Pues ya nos podemos ir. No. A ver qué hago yo ahora. Jo, qué pasada, de verdad, José Manuel, enhorabuena. Uy, estoy ya subidón.
Qué tremendo. Termino con 4 poemitas breves de este libro. Este libro, al contrario de toda mi producción poética, que es producción poética, qué expresión más lamentable, en contra de, ¿por qué he dicho eso? Al revés de todo lo que además tú. la producción, venga, la industria cultural, Jesús. Al contrario de todo lo que he escrito, que son poemas muy narrativos, con historia, que siempre tienen un inicio y un nudo y un desenlace. Aquí me ha quedado una cosa muy aforística, de poemas muy dirigidos y muy sencillos. Y probablemente es porque el subtexto de todo este libro, al final de lo que habla, es de, yo digo, la lucha después de la lucha y también de ansiedad. De ese momento en el que uno siente que lo ha dado todo o mucho en lo político, en lo social, en muchas causas que le son muy importantes, y en cuanto baja el pistón, la vida te pasa por encima y no te espera. Y son una serie de reflexiones que terminan, lo he dividido en los 4, lo que para mí son los 4 elementos del verano: el mar, el tiempo, la luz y la naturaleza, y termina en la naturaleza, donde encuentro una especie de redención a esa ansiedad. Entonces vamos a terminar con esa última parte, porque al final solo estoy hablando como de muerte y de cosas así, ¿no? Una introducción podría ser esta, que podríamos llamarlo política. Me ofrecí águila libre o paloma de la paz. Me usaron de gorrioncillo abajo en la mina. Animal. No sé qué animal soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, pero vibro en cuerdas con la naturaleza y con la obra del hombre y de la mujer. No sé qué animal soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Para qué sirve un Miguel Ángel Vázquez? Me piden que sirva yo, que quiero ser poesía. Una mujer de hace 390 abuelas decidió registrar en su cueva, tintando su mano en la roca, la humanidad que se le escapa a la inteligencia artificial. A su tecnología de óxido y grasa no le sobró un solo dedo. Este está dedicado a mi hija Maya, que tiene 2 años y medio, y que ayer aprendió a decir Bruno con BR, que es el nombre de su hermano mayor, y está muy orgullosa. Entonces, como no ha podido venir. Una niña nace con todos los óvulos que tendrá en su vida. Ya en su madre está todo el futuro posible. Las nietas habitaron los vientres de sus abuelas. Sobre mi escondrijo de musgo, la vida seguía latiendo. Había luz artificial convocando auroras sobre esta tierra mojada. Y termino con esta convocatoria. Cántale tus logros a la montaña. En los valles grita tu meta y tu afán. Explícale a un ave tus victorias. Y ahora detente. Quédate bajo el cielo. Escucha la hierba. Hazte silencio con el río. Mira la vida. Eres pequeño. Eres pequeña. Adéntrate en la tierra. Muchísimas gracias. Gracias.